Bienvenidos al podcast de APA. Dirige y presenta Susana de la Mata. Bienvenidos al podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Hola a todos y bienvenidos a un programa muy especial, en el que desde la asociación hablaremos de la salud y del bienestar en nuestro sector. Para ello contamos con nuestro socio Javi Pérez, ayudante de dirección, que hoy será el encargado de conducir el programa y quien hablará con nuestros tres invitados de hoy. También contamos con Luis Muiño, psicólogo, conferenciante, divulgador y podcaster, con María Salgado, directora, guionista, montadora y presidenta de Alianza Audiovisual, y con nuestro socio Iván Cardador, técnico superior en prevención de riesgos laborales especializado en el sector audiovisual. Hoy hablaremos de algo muy importante para los que nos dedicamos a este sector. Hablamos sobre estrés, ansiedad, cómo gestionar la incertidumbre de nuestra profesión, sobre el descanso, el abuso de poder o la gestión de la salud mental, entre otros temas relacionados. Así que quédate porque empezamos. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. El podcast de APA, la mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar. También en especial a APA por poner los medios para hacer este podcast. Un fuerte y especial agradecimiento a Luis Muiño, que sé que nos has hecho un hueco en tu agenda porque acabas de publicar un libro, acabas de terminar de grabar un episodio de Entiende tu mente, que para quien no lo conozca, pues es un podcast líder de psicología personal y social que está disponible en iVoox y en todas las plataformas. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y nada, Incluso acabo de estrenar hoy justo otro podcast diferente que se llama Así Somos con Radio Televisión Española. Lo digo por lo que tiene que ver con vosotros, ¿no? Que este ha sido grabado con un montón de técnicos, con un montón de personas relacionadas con el audiovisual, ¿no? Este ha sido como, porque es casi video podcast, entonces ahí ya sí que de repente interviene todo esto de que es el estrés que podéis vivir vosotros, etcétera, ¿no? Hemos pasado del rollo intimista de un podcast grabado con 2 micrófonos, que se entiende tu mente, a una especie de producción grande y ahí he visto muchas de estas cosas que creo que a vosotros os suenan, ¿no? Que son familiares. pues sí. Y nada, el origen de este episodio, que le vamos a llamar simbólicamente Salud y Bienestar Visual, pues surge un poco por una inquietud personal, que como sabéis soy ayudante de dirección y después de más de 20 años trabajando en el sector, pues me ha pasado de todo y he visto de todo, como todos los que estamos aquí. Entonces me he dado cuenta pues que a lo largo de todos estos años mi preocupación ya no estaba en hacer bien mi trabajo, que también, cumplir un plan, sacar una buena orden, hacer un desglose de figuración, etc., sino que mi mayor dificultad, rodaje tras rodaje, era mantener el equilibrio emocional tanto en mi equipo como con el resto de mi equipo, la relación con el director. Entonces, creo paradójicamente que el sector audiovisual cada vez está más profesionalizado, más regularizado, cada vez es algo prestigioso, pero yo veo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pues más sufrimiento, más conflictos y numerosas bajas laborales. Entonces sí que es verdad que hay otros sectores que hace años ya se pusieron un poco las pilas, como el deporte de élite o grandes empresas que llevan muchos años tomando conciencia. Pero nosotros, y en especial los técnicos, porque es verdad que los actores mismamente, bueno, ayer Eduard Fernández en el programa de Évole tuvo un programa fantástico hablando de sus problemas como actor desde el punto de vista profesional, pero nosotros todavía los técnicos, como digo, creo que tenemos mucho que reflexionar y esta es una muy buena ocasión.
Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco de lo que es básico, el estrés y la ansiedad. Pues todos sabemos que una producción, da igual que sea una película, una serie, un anuncio de publicidad, pues siempre tiene una reloj a la hora de preparar, puede tener un rodaje caótico. Entonces, todo eso siempre es caldo de cultivo, casi siempre, pues para poder perder el control, el equilibrio, ¿no? Y más si se mezcla con circunstancias personales. Entonces, bueno, eh, dimisiones, ataque de ansiedad, ira, somatización nerviosa. Tenemos un montón de estresores, porque siempre falta tiempo, siempre falta dinero, siempre vamos con la lengua fuera. Entonces, ya voy directamente contigo, Luis. ¿Tú crees que existe realmente las condiciones estresantes o son las personas las que se estresan? Yo creo que no solo existen, sino que además es tremendamente importante poner el foco sobre ellas, porque si no se acaba culpabilizando a la víctima, Javi. O sea, el problema con el tema del estrés es que si tú vas, no sé, a un médico, por ejemplo, y estás a punto de obtener una baja, parece como que te va a cuestionar a ti por estar estresado. Parece que va a intentar ver tus condiciones y ver qué es lo que hace que tú hayas llegado a eso. Y si, por ejemplo, ese estrés se acompaña de una ruptura de pareja o una baja autoestima, entonces es tremendamente fácil, además lo hacemos a nivel social, acabar culpabilizando a la víctima. ¿De acuerdo? Bien, el estrés es de lo más físico que existe en psicología, porque el estrés es un estado de sobreactivación del sistema nervioso autónomo que de hecho se descubrió y se puso nombre a partir de experimentos médicos. Es muy biológico, es prácticamente inevitable. Es decir, a no ser que seas un psicópata, en determinadas condiciones tu sistema nervioso autónomo va a estar a flor de piel. Nada que hacerle. Tan es así que hay una lista de factores de estrés objetivos con puntuación que hicieron Holmes y Rahe, dos médicos, y que se sigue utilizando en psicología, porque está muy bien hecha, se hizo a partir de 100, ciento y pico variables. Esos factores de estrés concuerdan exactamente con cuando la gente está estresada, es decir, cuando le pasan esas cosas. Es objetivo, ¿vale? Y ahora, pues, os doy una mala noticia y si queréis, a partir de aquí iniciamos el debate. Aparte de que he tenido técnicos y actores como pacientes, hace como un año, año y pico, tuve la experiencia eh, de participar muy poquito en La Mesías, en una serie de los Javis y tal, ¿vale? Bueno, breve, un día de rodaje. Cumple al menos 10 de los factores de estrés de la lista de Holmes y Rahe, ¿vale? Es decir, vosotros estáis estresados porque hay factores objetivos de estrés tremendamente claros para una persona que se dedica a la salud mental. Claro que existe el estrés y claro que es debido a factores externos. Bueno, nosotros creo que tenemos pues tres elementos que son cruciales, vamos, que es como una santísima trinidad, que uno es la vocación, que creo que es un elemento importante, o sea, el amor por lo que hacemos, la aspiración, la presión de trabajar por objetivos, que todos tenemos objetivos y que muchas veces son irrealizables. Luego también se une las jornadas maratonianas, que cada vez, bueno, sobre todo en ficción, son un poco más razonables, pero que a nivel personal pueden superar las 12, 13 horas y esto creo que es una mezcla explosiva. Entonces, Luis, ¿tú cómo consideras que nuestro sector nos podría dar algunos consejos para manejar ese estrés y la ansiedad en rodaje? Voy a ser polémico un poco, ¿sabéis? Para iniciar debate, ¿vale? Corregidme si vosotros lo vivís desde dentro de otra manera. El primer factor que has dicho creo que es fantástico, es maravilloso, la vocación, pero precisamente creo que es el que hace que hayan abusado de vosotros. Y fijaros que pasa algo similar con los médicos. Son las, quizás, profesiones en las que más se da por hecho que la gente entra con mucha vocación. Y eso ha hecho que vuestra estructura laboral se normalice en un estrés casi continuo.
y se da por hecho. Es decir, me acabas de hablar de jornadas maratonianas de 12, 13, 14 horas. Claro, si es que las tenéis todos, cantidad de veces. Eso en cualquier otro tipo de profesión es una excepción, que normalmente lleva a la protesta o a salirse de la empresa. Vosotros lo dais por hecho. Es tremendo. Yo recuerdo lo que os digo, ¿no? Grabando La Mesías, claro, yo ya lo sabía por otros actores que he tenido o técnicos, ¿no? Y tal. Y yo pues decía, oye, pero seguimos, pero que llevamos aquí 7 horas currando a tope. Bueno, cuando ya llevábamos 13, dejé de decirlo, ¿no? O sea, yo estaba bien, vale, pero yo era un día, claro, y para mí era la magia del cine y tal, ¿no? Entonces, pero yo veía a los técnicos y miraba y decía, oye, no he comido. Digo, ¿cómo que no has comido en 13 horas? Y sí, no, es normal, ya me he acostumbrado. ¿Cómo te has acostumbrado a eso? Eso es lo que creo que de alguna manera está pasando. Entonces, eh, permíteme, Javi, que mi primer consejo sea, creo que, mi opinión, desde fuera, creo que tenéis que reivindicar que eso no es normal. ¿Por qué? Porque eso es importante a la hora de afrontar el estrés. Fíjate que en psicología hablamos de afrontar, por eso que te he dicho de que son factores objetivos. No se trata de que no estés estresado, es imposible no estar estresado en una situación así. Puedes intentar llevarlo lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, lo primero es saber cuál es la fuente de estrés. ¿Es interna? ¿Es externa? ¿Soy yo que determinado tipo de situaciones a mí personalmente me resultan difíciles de llevar? ¿O es que la circunstancia es objetivamente estresante? Vale, en vuestro caso, yo desde fuera creo que la circunstancia es objetivamente estresante. Así que lo primero es, digamos, luchar contra esa circunstancia en la medida en que uno pueda. No sé si podéis cambiar mucho, ya sé que la industria es la que es, pero el saber que estáis de alguna manera entendiendo que el foco no está dentro de vosotros, ayuda a quitaros culpabilidad, que es parte de lo malo del estrés. O sea, el estrés afrontado con esa culpabilización de la víctima funciona fatal, porque uno empieza a decir, vaya, yo qué sé, pues oye, es que este rodaje lo estoy llevando peor. Hombre, no lo está llevando peor, es que lleva 6 meses sin apenas dormir. Y no es que lo esté llevando peor, de hecho lo estás llevando maratonianamente bien. Que pasa es que el ser humano tiene la capacidad de aguante que tiene. Eso lo primero, es decir, localiza la fuente, ¿vale? Lo siguiente son, digamos, las tips básicas que supongo que damos siempre en psicología, ¿no? La capacidad de desconexión es esencial. Yo con pacientes veo que están bien mientras son capaces de desconectar, es decir, pueden estar tremendamente cansados, pueden estar con mucho en la cabeza, pero si cuando están fuera del trabajo son capaces de desconectar, entonces aguantan. En el momento en el que ya el run run es obsesivo, en el momento en el que uno está muy rumiativo, entonces está empeorando y ahí es cuando llega el burnout, el queme, ¿vale? Entonces, lo siguiente, tener buenas técnicas de desconexión, eso es esencial. Y lo otro tiene que ver con la forma en que conviertes, digamos, tu estrés en una fuente de energía para el resto de tu vida, o no. Es decir, hay gente que lo único que puede hacer cuando ya está estresado es descansar. Es como que su vida se ha agotado en el trabajo. Y es comprensible, ya os digo, estáis en circunstancias extremas, pero eso no es buena cosa. El problema es que solo descanses cuando estás fuera del trabajo es que entonces tu vida ya solo tiene un sentido vital. Te la juegas a una sola cosa. Y eso siempre acaba mal. Luego os diría otras cosas que creo que irán saliendo, como el manejo de la ira y de la frustración, como técnicas de relajación, todo eso irá saliendo. Pero yo os diría que esas 3 para un psicólogo son las claves, ¿no? Con respecto a lo que ha dicho Luis de la vocación, estoy muy de acuerdo. Creo que tenemos una falta de autoestima colectiva, global, en nuestro sector y creo que están unidas las dos cosas, la vocación y que en el fondo para muchos de nosotros no es un trabajo, es una forma de vida. Y eso genera muchísima ansiedad.
Creo que en pandemia se vio que nos daba vergüenza hasta pedir que nos paguen en algunos sectores, porque es que eso sucede. O sea, como somos tan vocacionales, parece que no tenemos derecho a cobrar. Es como si las cosas mínimas de cualquier trabajador a nosotros nos diera vergüenza. Y creo que verdaderamente es algo colectivo, no es de una persona. Y en cuanto al descanso, al convertirse en una forma de vida, es complejo. Es complejo porque no descansamos, porque trabajamos y creamos todo el tiempo. Entonces ahí se genera mucho cansancio y muchísima ansiedad. Yo quería aprovechar, María, ahora que has hablado y que eres presidenta de Alianza Audiovisual y si no me equivoco, estás inmersa en esto que llaman Estatuto del Artista en la redacción y bueno, que nos contaras un poquito qué se está trabajando desde ahí en torno a esta cuestión y qué se espera. Bueno, en el Estatuto del Artista justamente se nos está regulando por primera vez, que yo creo que es un paso importante para dar valor a nuestra profesión. Es decir, se está regulando nuestra intermitencia y nuestra irregularidad. Es un factor esencial de nuestro sector que necesita alguna regulación. Justamente para eso, yo creo que para que estemos menos estresados, ¿no? Si estamos regulados, si tenemos un paro cuando no trabajamos, pues a lo mejor no tenemos un ataque de ansiedad al día siguiente de terminar una serie porque tenemos un vacío, porque no sabemos qué va a ser de nuestra vida los 3 meses siguientes. Entonces, por un lado, se está regulando todo eso. He de decir que despacio, porque llevamos ya 4 años y vamos despacio y con el tema se está regulando desde tanto en autónomos como en personas por cuenta ajena, pero en autónomos todavía vamos más lentos. De hecho, todos los logros que se han conseguido han sido en todo lo que sea contratos laborales o personas por cuenta ajena, pero no en personas por cuenta propia. Eso por un lado, ¿no? En genérico, el Estatuto del Artista. Dentro del Estatuto del Artista hay como se han configurado varias mesas interministeriales, pues una con Seguridad Social, otra con Hacienda, otra con Trabajo, y se creó en la anterior legislatura una mesa específica de enfermedades profesionales, en la que curiosamente el sector del audiovisual jamás estuvimos invitados. O sea que no hemos estado durante la legislatura anterior en esa mesa. Entonces yo cuando se inició la legislatura, yo pedí estar en esa comisión y pregunté que por qué no estaba el audiovisual en esa comisión. Entonces, hemos asistido a la primera reunión que estuvo Pilar Pérez de APA sustituyéndome y realmente es curiosísimo porque ha hecho un informe el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones donde habla de todo tipo de enfermedades, pero en ningún momento en el informe, que lo tengo aquí delante, habla de nada que tenga que ver con enfermedad mental, ansiedad o estrés laboral. O sea, no se habla nada. Se habla de problemas en las cuerdas vocales, todo lo que son enfermedades profesionales de nuestro sector. Incluso han hecho 4 cuadros y el audiovisual no está. O sea, están los músicos, las artes escénicas, los escritores. Entonces, bueno, como podéis observar, queda muchísimo trabajo para hacer. Ya en esa reunión, Pilar habló porque había hablado yo contigo, Javi, antes, introdujimos el tema de la importancia en nuestro sector y también creo que en otros muchos culturales de lo que estamos hablando aquí hoy. Sí, el problema también puede ser que la naturaleza de nuestro sector, por mucha regulación que le queramos poner, en mucha legislación, a veces creo que puede conllevar a una inherente sobrecarga de trabajo por todo lo que estamos hablando. Y entonces nos va a obligar a estar en una alerta permanente y en un estrés continuo, creo. Entonces, bueno, ahora voy a aprovechar y quería interpelar a Iván Cargador, buenas tardes, que es, bueno, preséntate si quieres, porque tú eres técnico en prevención de riesgos laborales exclusivamente del sector audiovisual, ¿verdad? Sí, yo soy técnico superior en prevención de riesgos laborales y aunque llevo ya 6-7 años en el sector, es una figura relativamente nueva en el mundo audiovisual. De hecho, se pueden contar con los dedos de las manos donde hay técnicos en rodajes porque no está muy extendido el tema, porque es un sector muy complicado. Te tienes que ir a trabajar fuera y no es algo que eches unas horitas y te vayas para casa. Tienes que estar implicado al 200% en el mundo de las producciones, por lo que somos muy poquitos y estamos ahora mismo luchando porque se vaya creciendo y los técnicos estemos presentes, sobre todo en el sector audiovisual. Sí, y siempre entendemos que hay riesgos físicos, que no tenemos otro tipo de riesgos. Entonces, te quería preguntar cómo se entiende desde el punto de vista de riesgos laborales esto que estamos hablando, la ansiedad y el estrés, y cómo puede afectar a la seguridad de una producción.
Sí, hablaba el compañero ahora mismo. Bueno, dar las gracias por la invitación, que es un honor estar aquí con la presencia de los compañeros y compañeras, y creo que es bueno que estas cosas se vayan extendiendo y hagamos muchos debates al respecto sobre estos temas que creo que son de vital importancia. Tenemos jornadas laborales alternas, noches, mañanas, días, jornadas laborales de 13-14 horas. Todos los trabajos y todos los encargos son para ayer, no para mañana, para ayer, todo mucha prisa. Eso genera estrés, ansiedad. Y cuando tienes estrés y ansiedad, tienes fallos. Fallos que a veces son un esguince en una oficina, que si estamos hablando de un eléctrico o un maquinista estresado, puede caerse de 2 metros y está en juego su vida. Por lo tanto, no es baladí el tema. Una persona estresada puede tener errores, pues todos estamos cansados y el cansancio que genera el estrés o la propia naturaleza de la ansiedad provoca errores. Y es evidente que eso se traduce en accidentes laborales. Accidentes laborales de todo tipo hemos tenido debido al estrés. En el mejor de los casos, algunos reciben ansiolíticos, que eso lo hablaremos más a fondo, pero sobre todo lo que quería incidir yo es que la salud mental es algo tabú. Yo ahora mismo puedo faltar al trabajo mañana diciendo que voy al fisio o que voy a curarme un esguince, pero queda raro decir que vas a un psicólogo porque tienes ansiedad. Y mientras no combatamos ese tabú de decir que la salud mental es algo que hay que tratarlo con un especialista, como se trata algunos temas, pues seguirá quedando mucho para curar este tipo de enfermedades o de ansiedad y tal. Por lo tanto, hay que combatir el tabú de la salud mental y decir claramente que tengo ansiedad y exteriorizarlo a los compañeros, porque lo mismo el que tienes enfrente también tiene ansiedad. Y compartirlo. Lo mismo un abrazo de un compañero te viene mucho mejor que irte a casa frustrado llorando. Tanto, primero, combatamos la ansiedad y sobre todo visualicemos el problema de la salud mental, que hay que reconocerla y incidir en ella, que la salud mental existe, que es un gran paso ese. Gracias, Iván. Y bueno, para cerrar este bloque, quería interpelar a Susana porque es la cabeza visible del debate de producción, aunque llevas varios años como coach controller, es algo muy específico, pero sí que tienes experiencia como jefa de producción, has hecho producción de campo. Entonces, que nos dieras tus impresiones sobre cómo maneja la producción este tipo de crisis en el equipo. Bueno, por mi experiencia, yo sí que he visto compañeros que en un momento dado se han estresado. El equipo de producción y el equipo de dirección son dos equipos que tienen un trabajo muy intenso y sobre todo el de producción no siempre he reconocido el esfuerzo que hacen algunos compañeros, y en algún momento yo he visto un auxiliar que tenía que estar de conductor, que eran pocos proyectos los que había trabajado, quería darlo todo y al final ha caído enfermo el fin de semana, con muchísimo estrés, y ese estrés le ha generado incluso malestar físico, no solo el estrés. Entonces, evidentemente, cuando esto sucede, el equipo de producción pone los medios para que esa persona no vuelva al trabajo hasta que no se encuentre bien y facilitarle todo lo posible el que se pueda recuperar pronto. También te digo que no en todas las producciones, sobre todo antes, ahora se cuida mucho más. Yo llevo ya 26 o 28 años en el sector y he visto que pasaban muchas cosas, que se te exigía que fueras el que más rinde, porque como eres de producción tienes que rendir sí o sí, y tienes que dormir en los peores hoteles o viajar en los peores coches simplemente porque eres del equipo de producción. Y este es un peso que hemos tenido muchas veces sin darnos cuenta que al final todos somos equipo, todos somos personas y todos tenemos límites, y que se necesita descansar y que se necesita pues tener una serie de cuidados, porque ya solo el agravio comparativo de ver que tus compañeros tienen una serie de beneficios o de cuidados que tú no tienes, eso también genera mucho estrés, porque tú tienes que darlo todo, tienes que demostrar que eres el mejor, pero también tienes que tener el mismo descanso y comer igual que todos. O sea que al final somos todos igual equipo, y yo creo que antes igual, o dependiendo también de las producciones, se ha cuidado menos. Ahora cada vez se cuida mucho más, hay técnicos de riesgos laborales y se está más pendiente de todo esto, porque bueno, somos personas y esto no deja de ser un trabajo. También tenemos que tener conciliación y tenemos que tener descansos para poder rendir mucho mejor al final. De todas formas, si quieres vamos a aprovechar, hacemos una breve pausa y ahora volvemos para hablar de la depresión por rodaje, de la gestión de la incertidumbre y de la intermitencia laboral.
tips de rodaje de Julián Altuna, socio de APA y director de producción con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Tip número 3. El que piense que lo sabe todo, no sabe nada. Julián Altuna estudió comunicación audiovisual en la universidad y cuando salió pensaba que lo sabía todo sobre cine y producción audiovisual. Cuando empezó a trabajar se dio cuenta de que no sabía nada. Desde entonces no ha parado de aprender. Cada día de trabajo es un aprendizaje nuevo. Los compañeros y socios de APA lo saben bien. No importa que seas director de producción o productor ejecutivo, siempre hay algo que no sabías. Siempre hay algo nuevo que aprender. La industria evoluciona y si no te adaptas, estás fuera de juego. Si trabajas en producción audiovisual, tienes que obligarte a reciclarte y aprender cada día. A medida que vayas subiendo de cargo, deberás tener conocimientos sobre organización, liderazgo, contabilidad, economía, contratos, derechos laborales, convenios sectoriales, informática, iluminación, cámara, procesos de vestuario y maquillaje, maquetación, diseño gráfico, fotografía, gestión de viajes y alojamientos, hostelería, conducción de turismos, furgonetas y camiones pequeños, cortes de tráfico, limpieza, seguridad, guardaespaldas, redacción y buena ortografía, gestión del estrés, psicología, gestión emocional, mediación de conflictos, base de datos, montaje de carpas, negociación con proveedores, recursos humanos y un largo etcétera interminable, porque nunca se termina. La formación continua no es solo aconsejable, es una obligación. Si te ha gustado este consejo, compártelo, por favor. Ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar más la producción audiovisual. Sigue su perfil en LinkedIn y desde APA aconsejamos hacer #buenaproducción. Bueno, pues después de estos tips tan interesantes, pues volvemos con el temido ¿y ahora qué? Que tantas veces nos ha rondado la cabeza. Pues yo la identifico como una sensación que aparece tras una larga e intensa etapa trabajando en una producción y luego cuando acaba el rodaje pues hay un vacío, ¿no? Porque los vínculos emocionales se rompen, las rutinas que tienes establecidas desaparecen y aparecen pues miedos, inseguridades ante la falta de proyectos futuros. Entonces, es verdad que esa desesperanza se puede incrementar y llegar a, pues bueno, lo que sufrimos todos, la incertidumbre laboral. Entonces quería lanzar un poco a todos, incluido a Luis, que entiendo que tú también desde tu profesión has experimentado esa incertidumbre. ¿Cómo gestionáis ese vacío? ¿Cómo habéis aprendido a trabajar cuando acaba un trabajo y qué mecanismo de subsistencia utilizáis? Pues yo descubrí la línea de crédito. Ahora os vais a reír. Porque claro, imagínate una madre con hijos sin tener dinero en la cuenta. Entonces, los autónomos tenemos la opción de una línea de crédito que al principio era de 10.000 y ahora es de 20.000. Y con eso realmente empecé a gestionar muchísimo mejor, por lo menos la crisis económica de los momentos, que no lo a otra, pero es que tenemos la crisis económica, la incertidumbre de cuándo vamos a tener un trabajo. O sea, es tal el nivel de estrés que se genera ahí que por lo menos con una línea de crédito puedes pagar el alquiler, ¿no? Entonces, esa fue una solución práctica que tengo desde hace unos 5 años, que por supuesto hay que saberla gestionar. Luego, cuando te entra trabajo, tienes que rellenar esa línea, pero por lo menos no tienes la sensación de que vas a estar en la calle, porque es que se puede llegar a tener la sensación de que te vas a ir a la calle, ¿sabes? Sí, que paradójicamente es justo lo contrario de lo que estábamos hablando. Antes sufríamos porque teníamos un exceso de trabajo y ahora sufrimos porque tenemos un defecto de trabajo. Es que es así. Yo en mi caso me he puesto a estudiar muchas veces, hago cursos, o doy clases o intento tener el tiempo ocupado. Esto de tener mucho estrés durante 3 o 4 meses y además la responsabilidad ahora como controller de gestionar el dinero es muy grande, de que todo cuadre y que todo esté bien y que todo el mundo quede contento. Y entonces yo intento luego hacer cursos y bailar flamenco, que me gusta muchísimo para quitarme el estrés. Yo he descubierto el yoga, por supuesto. Soy profa del yoga y de la meditación. Sabes que yo creo que es una cosa que debería estar dentro de los planes de rodaje. Deberíamos hacer una meditación antes de empezar y una clase de yoga al finalizar. ¿Sabes? Creo que estaría súper bien. No sé si queréis que os cuente yo como psicólogo, ¿no? Como ese, ¿no? Bueno, por una parte, en los momentos de estrés, creo que es muy importante tener como una especie de termómetro personal para saber en dónde estás, ¿vale? O sea, tú estás en una circunstancia
objetivamente estresante y digamos de 0 a 10 puedes llegar hasta 7 u 8. Y si no, tienes que empezar a poner un protocolo de actuación. ¿Cómo funciona eso del termómetro personal? Yo creo que es muy idiosincrásico. Cada uno tenemos una forma de estar mal. Eh, y creo que estaría bien que tuviéramos como, yo qué sé, escritos 20 o 30 parámetros que nos puedan servir. Desde cosas pequeñas, como demasiado, o, no sé, estoy más adicto a los videojuegos, hasta cosas más grandes. Estoy continuamente enfadado con la gente, lo que sea. Y poder decir, oye, mi termómetro personal está a punto de estallar. Y entonces poner en marcha un protocolo de actuación. ¿Qué sería ese protocolo de actuación? Pues un poco lo que ha hablado María. Cada uno tiene su técnica, ¿no? Que va a ir descubriendo un poco por ensayo y error. Fijaros que damos por hecho que la mayoría de las técnicas en los momentos de estrés, ahora vamos al otro, Javi, y en los momentos de estrés parece como que la técnica siempre sería relajarse. Hay gente que no. Hay gente que le funciona el yoga, por supuesto, pero también hay gente que le funciona ponerse heavy a tope, ¿no? ¿Sabéis? O sea, yo, por ejemplo, me relajo más con extremo duro que con el yoga. Ahí cada uno, ¿no? Pero lo importante es que tengas como tus técnicas sencillas como protocolo cuando tu termómetro personal está yendo demasiado arriba. El estrés no tiene un termómetro físico objetivo, como lo tiene la fiebre, pero tendríamos que tener algo. Bien, en los momentos, digamos, de pausa. En momentos de pausa, el principal factor de estrés es la incertidumbre. Lo habéis dicho, ¿no? Lo habéis transmitido. Efectivamente, de hecho, es una de las circunstancias objetivamente estresantes de las que te hablaba Javi. O sea, las circunstancias de incertidumbre están muy altas en la lista de Holmes y Rae, porque el ser humano necesita eso. Entonces, está estupendo, por una parte, por lo que habéis dicho, técnicas que te permitan mantener cierta certidumbre dentro de que estáis en un mundo de mucha incertidumbre, pues algo que te permita tener esa idea económica. Hay mucha gente que tiene otros trabajos, la idea de un plan B, etcétera. Y por otra parte, una cosa que yo veo mucho en los de vuestro sector es que os quedáis sin un sentido vital. Como habéis dicho, de alguna manera vuestro trabajo, casi más que una profesión, parece un sacerdocio a veces, ¿no? Es decir, es como que todo transcurre en torno a un rodaje, todo, en un momento determinado. Creo que no podéis simplemente vaciar vuestra vida y ya está. Tenéis que llenarla de otras cosas, un poco lo que ha dicho Susana también, ¿no? Es muy importante que haya, digamos, un plan B que sea igual de satisfactorio. ¿Sabéis quién lleva mejor entre mis pacientes en este tema de la vida laboral, vamos a llamarle del artista o del técnico? Los que tienen como una especie de doble vida. No sé si sabéis que Brian May, el guitarra de Queen, es astrofísico. Es una cosa muy curiosa verle como astrofísico y de hecho fue uno de los que hizo la rueda de prensa de la misión a Plutón, ¿vale? Y yo decía, ahí va, van a tocar Queen. No, estaba como astrofísico. Claro, ¿qué ocurre con Brian May? Que muere Freddie Mercury y de repente entraría en esta época de incertidumbre. Ha sido el guitarrista de uno de los grandes supergrupos, pues lo que hizo fue dedicarse mucho más a la astrofísica. Eso, en realidad, está en mucha gente. Es Woody Allen tocando el clarinete en una orquesta de jazz. Es Einstein tocando el violín en una orquesta. Yo creo que esa doble historia funciona muy bien. Es decir, cuando acabas un rodaje, empiezas en tu otra vida. Eso lo he visto en pacientes míos y creo que funciona muy bien, porque sustituye ese sentido vital que ha sido durante un tiempo el rodaje y lo sustituye por otro. Lo que sea, tus hijos, pues eso, una afición, muy afición, no vale con descansar, repito, tienes que hacer algo que para ti sea muy potente, que te dé bien de dopamina, igual que te lo da un rodaje, si no, no sirve. Bien, ese tipo de cosas. Gracias, Luis. No me gustaría pasar por alto en este tema que está muy ligado al fracaso y que nos puede conducir a una caída a los infiernos, es el concepto del error. Creo que
nuestro sector es muy poco permisivo con el error. Estamos tomando múltiples decisiones constantemente y por la naturaleza del engranaje en el que somos muchos y que si falla una pieza todo se puede ir al traste, pues constantemente tenemos pesadillas con que vamos a cometer un error, vamos a fallar, retroalimentando ese estrés del que hablábamos. Incluso, yo cuando empecé, no sé si habéis escuchado esta frase, que te amenazaban con que decías que estabas haciendo 2 películas en una, la primera y la última. Y sí, esto, llevo tiempo sin escuchar esa frase, pero queda ahí en el imaginario. Entonces, yo te preguntaría, Luis, ¿cómo nos ayudarías a gestionar el error y más en concreto el error en una producción, ya que lo has vivido? Y con respecto al error, si hay alguna diferencia entre la responsabilidad y el sentimiento de culpa. Vale, si quieres empiezo por el final. Efectivamente, es muy distinto. Los psicólogos nos llevamos muy, muy, muy bien con el sentido de responsabilidad y muy, muy mal con la culpa. La diferencia es que la culpa funciona hacia el pasado. La culpa es indefensión, es la idea de que yo metí la pata y ya se me llena el cuerpo de hormonas de culpa, el cortisol, etcétera, y no necesito intentar hacer nada hacia el futuro. Ya está. De alguna manera me convierto en víctima de mi propia culpa y punto, ¿vale? Por eso funciona tan mal psicológicamente, porque lo que uno hace cuando se siente culpable es hundirse, nada más. Se siente indefenso y entra en depresión, porque la indefensión y la depresión van muy juntas. La responsabilidad es todo lo contrario. La responsabilidad es sentimiento de control hacia el futuro. Es la idea de me he equivocado porque todo el mundo nos equivocamos, como tú has dicho, en situaciones de alto estrés en las que estamos tomando decisiones continuamente. Me he equivocado y voy a aprender del error, pero ya está. Me he equivocado igual que se equivoca el de enfrente 20 veces, lo disimule o no, pero todo el mundo nos equivocamos un montón de veces cuando tenemos tal grado de responsabilidad. La responsabilidad funciona hacia adelante, que es como el continuo aprendizaje, el ensayo y error. Decir, vale, pues sí, es verdad, esto lo puedo hacer mejor, pero ya está, no pasa nada. Voy a por ello. El sentimiento de control, todo lo contrario de la indefensión, es llevar las riendas, es aprender de tus errores y, sobre todo, quitarle importancia al error puntual. La gente que se responsabiliza más se da cuenta de que los errores puntuales son parte de la vida. Hay una frase de Rudyard Kipling, del escritor, que a mí me gusta, que es: trata al éxito y al fracaso, esos dos impostores, con igual indiferencia. Se trata un poco de ir haciendo cosas y tratar de ser indiferentes a esas hormonas de la culpa. Porque la culpa solo nos hunde. Esa es un poco la idea, por eso la trabajamos tanto en psicoterapia, ¿no? Estoy de acuerdo, Javi. Creo que otra de las cosas que habría que intentar mejorar en ese ambiente es la intolerancia al error. ¿Por qué? Porque precisamente porque estáis en un ambiente creativo, el error y la intolerancia al error es lo que hace que la gente se colapse, que deje de fluir, que deje ese estado de flow, que es el que caracteriza, por ejemplo, la creatividad. La gente más creativa tiene mucha tolerancia al error, sabe que se equivoca a menudo. La gente menos creativa, más rígida, es porque tiene mucho miedo a decepcionar a los demás. Es porque tiene mucho miedo, vamos a llamarle, al fracaso puntual. Los que son más responsables y menos culpables se dan cuenta de que lo puntual no importa. O sea, la gente, claro que nos juzga, pero nos juzga por una cuestión global. Es como, yo qué sé, un ejemplo que a mí me gusta poner en terapia: un amigo no te va a juzgar porque una frase que hayas dicho hayas metido la pata. Te va a decir, joder, macho, ya te vale. Pero ya está. O sea, va a seguir queriéndote igual. Las cosas puntuales no son las que definen nuestra vida. Sin embargo, juraría que vosotros estáis en un ambiente que da esa impresión. La frase que me has dicho me ha parecido pavorosa. Tienen que crear una presión tremenda y un sentimiento de culpa excesivo que te elimina el flow. No sé si sabes, Luis, que en nuestro sector es bastante habitual y sobre todo
departamentos como producción, localizaciones, dirección, determinados departamentos, no todos, que haya habitualmente abandonos, dimisiones, que esto es una gran paradoja porque nadie quiere dejar de trabajar y irse al paro directamente, pero a veces, bueno, pues fruto de la consecución de un error, quizás la presión, una mala relación, pues es bastante común que haya dimisiones. Entonces yo reflexiono si creéis, en general, que una retirada a tiempo siempre es una victoria o que por el contrario debemos resistir en el trabajo y hacernos valer aunque no nos queden fuerzas. Depende de la situación y depende de, creo yo he vivido esa situación varias veces. Entonces depende, yo he estado trabajando en la tele y me marchaban, me perseguían por los pasillos, porque yo creo que hay un tema aquí importante que es hacer caso a tu cuerpo. Yo sentía que me estaba poniendo enferma, lo sentía literalmente, porque a mí me gusta mucho hacer caso a mi cuerpo, porque el cuerpo hay un libro que me estoy leyendo ahora que se llama El cuerpo lleva la cuenta, es muy interesante. Entonces, realmente si te haces caso al cuerpo y ves lo que te está pasando físicamente, a partir de ahí puedes tomar la decisión. Entonces, si te estás poniendo enfermo, vete. Hay un tema que no hemos hablado del todo y es que los rodajes o el audiovisual es casi como una orquesta. Es un trabajo en equipo, como una especie de engranaje donde dependemos de otras personas. Y esas personas pueden ser tóxicas. ¿Sabes? O sea, eso te puede suceder. Puedes tener una persona a tu lado enfrente que es que te esté machacando. Entonces, en ese caso, ¿por qué hay que aguantar? Yo creo que en ese caso no hay que aguantar, en ese caso hay que marcharse a tiempo. O si estás haciendo, yo me acuerdo que una vez me fui porque me tocó hacer un reality en una televisión y era contrario a mis principios, a todo. Dije, es que no puedo soportar aprovecharme de la gente, es que me voy a poner mala y me fui, ¿no? Y te vas, lo que pasa que claro, tienes que ser muy valiente porque te vas con una mano delante y otra detrás, siempre en nuestro sector. No te vas y dices, no pasa nada, mañana ya, sabes, yo qué sé, no, es que te vas con una mano delante y otra detrás, incluso muy probablemente con unas cuantas puertas cerradas. Entonces, claro, ese es un hándicap en la decisión muy importante. Yo creo que nada está por encima de la salud. Por lo tanto, decir que una retirada a tiempo, pues sí, yo creo que una retirada a tiempo sí es buena. Yo he vivido entornos en los que me han dicho, mira, he perdido en estos últimos 2 meses 10 kilos. ¿A costa de qué? De tu salud. ¿Va a salir el trabajo? No sé. Hablando de frases, hay una muy habitual que dice, al final siempre sale el trabajo. Pero ¿sale el trabajo a costa de tu salud? No, algo no va bien. Por lo tanto, si estás en un límite, hay que decir basta y me voy. Y que no somos imprescindibles. O sea, puede venir otro y hacer el trabajo con más fuerza, más energía, pero nunca tiene que costarnos la salud el trabajo. Sé que es fácil decirlo porque hay que pagar facturas, hay que pagar alquileres, pero si no tienes salud, al final no vas a pagar tampoco el alquiler. Por lo tanto, una retirada a tiempo yo creo que sí es bueno. Vale, no sé si queréis que complemente Javi, porque solo subrayar que esto que habéis contado es justo lo que yo hablaba como termómetro personal, ¿no? O sea, María haciendo caso a su cuerpo, ¿no? Iván haciendo caso a señales como perder 10 kilos. Esto es lo que yo llamo un termómetro personal, decir, oye, yo me conozco a mí mismo y tengo que saber, digamos, de 0 a 10 dónde estoy, ¿vale? Si pasa de 6, 7, 8, obviamente irse es una de las partes del protocolo de actuación, porque efectivamente a partir de determinado momento es que no vas a poder seguir y como decía Iván, da igual, no vas a poder pagar las facturas en el momento en que entras, por ejemplo, en una depresión, y las he visto, depresiones reactivas, o sea, el burnout y síndrome de quemado puede llevar a cosas muy graves. Así que sin llegar a esos límites podemos poner protocolo de actuación más tranquilo y decir, venga, aguanto, tengo que volver a hacer ejercicio que me venía muy bien, tengo que volver a salir con amigos que me funcionaba, lo que sea. A partir de determinado límite, la única solución es irte. Yo añadiría, si me permitís, que aparte del cuerpo, que estoy de acuerdo, aparte de la salud, aparte de todas esas sensaciones que son físicas internas, hay un concepto que creo que estamos dejando de lado, que es la pérdida de dignidad. No sé si la habéis experimentado, que creo que, bueno, deberíamos valorar también qué es
nuestra dignidad y cuándo hay que poner el límite. Y como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a hablar en torno a este bloque una cuestión que también es muy importante, que es el rechazo. Hablando de la intermitencia y de todo esto que estamos hablando, de la búsqueda constante de oportunidades en el sector, es algo muy común en perfiles artísticos, como actores, como guionistas, como directores. O sea, ese leitmotiv de ser rechazado y de seguir intentando una y mil veces lo imposible para conseguir algo, pero es que en los técnicos también nos pasa, que somos unos grandes olvidados porque estamos en un ecosistema de competición constante y a veces pues estamos sometidos a ser ignorados o a no sentirnos valorados. Entonces, te lanzo una última pregunta. ¿Cómo crees, Luis, que debemos gestionar el rechazo y la indiferencia en la búsqueda de oportunidades? Bueno, yo creo que asumir que a veces la evaluación de los demás es negativa es parte de la vida, ¿vale? O sea, yo te lo diría así, es decir, que, digamos, sería la gestión del miedo a decepcionar. Y creo que es importante saber que decepcionamos, ¿no? Vale. Y que a veces, pues, la gente lo que hacemos no les gusta. El problema de esto es cuando las otras personas, como decía María, son tóxicas y están dándonos ese feedback de rechazo de una manera que puede destruir nuestra autoestima. Y ahí yo creo que es donde está el límite y quizás lo de la dignidad pueda traerlo a cuento ahora, Javi. O sea, efectivamente, que me digan, oye, mira, pues, eso, tu trabajo no es el que buscábamos, etcétera. Yo creo que tenemos que aprender a gestionarlo. En un mundo como el actual, bien, a veces decepcionamos las expectativas ajenas y las nuestras también. Es decir, creía que lo iba a hacer mejor, no me ha salido. Nos pasa a todos. Ahora, si la otra persona lo convierte en una situación de poder, nos humilla, a partir de ahí lo consigue gestionar como un golpe a nuestra autoestima, eso es peligrosísimo, efectivamente. Y ahí es donde yo creo que deberíamos intentar ser lo más asertivos posibles. Estamos en una situación en la que el que nos rechaza es un jefe, efectivamente, es una persona a la que vamos a volver a ver muchas veces, no nos podemos permitir ponernos muy farrucos con ese jefe, porque está efectivamente en una situación de poder, pero, oye, ¿no sabéis qué bien sienta simplemente haber podido colocar una frase, un mensaje de, oye, mira, la forma en que me lo estás diciendo no tiene sentido, es humillante, estás utilizando el poder que tienes de una manera torticera, de una manera maquiavélica? Bastaría con que dijeras, oye, lo que hiciste ayer no está bien hecho, lo acepto, pero las formas son las de alguien demasiado adicto al poder. El poder decir estas cosas, es decir, poder ponernos asertivos, tratar de restablecer la igualdad, porque aceptar la pérdida de dignidad continuamente tiene un coste muy grande. Entonces, ya te digo, para mí, Javi, hacernos a la idea de que vamos a decepcionar, de que nos van a rechazar, es buenísimo. Solo los narcisistas lo llevan mal. Es decir, vale, pues, sí, yo esta mañana pues, me han dicho que no a algo que digo, pues, me hubiera gustado que me dijeran que sí. Y creí que me iban a decir que sí. ¿Vale? Y pues ya está, pues no me ha salido. Pero aceptar la imposición del otro de una situación de superioridad es terrible para la autoestima. Interesante, interesante. Hacemos otra pausa y enseguida volvemos. Pero no os vayáis porque hablaremos sobre el descanso, el sueño, la alimentación, la conciliación y la desconexión digital. ¿Sabías que hay varias convocatorias abiertas de ayudas al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales en varias comunidades autónomas? Si quieres saber cuáles, encuéntralas en nuestra web en la sección de enlaces en ayudas. Desde APA queremos presentaros una gran novedad, APA Producciones. Una app móvil
exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office y otras entidades vinculadas a la producción para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Volvemos para seguir reflexionando sobre el sector audiovisual, que como todos sabéis, pues exige largas jornadas de trabajo, horarios nocturnos, movilidad constante a otras ciudades, pasando mucho frío, mucho calor, mucho hambre, mucho sueño. Entonces, todo esto afecta directamente al descanso y a nuestro bienestar. Y hablando de frases, como decíamos antes, es bastante común escuchar frases como producción no come, dirección no se sienta. No sé si las seguís escuchando, pero bueno, yo las he tenido muy presentes. Entonces, Luis, ¿cómo afecta a la salud mental el descuido de algo tan importante como comer o dormir? Tremendo, muchísimo más de lo que creemos. Los hábitos, sobre todo comer y dormir, pautan el día. Y solo eso, por ejemplo, explicaría la ansiedad, explicaría la sensación de estrés. Solo la alteración de los ritmos horarios ya bastarían para entender que una persona, por ejemplo, tenga ataques de ansiedad, para que os hagáis a la idea. Fijaros que cómo funcionan los monasterios. ¿Por qué son tan serenantes para la gente? Porque les dan una estructura. Dicen, ve, pues a las 7 de la mañana te levantas, a las 8 maitines, a las 9 tal. Entonces tener una especie de monasterio interior, hace falta internarse en un monasterio, tener una especie de monasterio interior es esencial, ¿vale? Evidentemente hay que conciliarlo con la vida, casi nadie podemos tener las pautas de sueño y de alimentación que serían como sanas, no hay que ser rígidos, pero yo creo que eso deberíamos exigírselo a nuestra vida. Así que sí, recordad que afecta muchísimo más de lo que creemos, ¿eh? Quiero decir que si yo discuto con mi pareja hoy a las 5, puede tener muchísimo que ver con que llevo 3 días durmiendo en horarios completamente distintos. Es así, de sencillo. Pues todo este sacrificio del que estamos hablando, esta letanía que parece que en el que estamos inmersos en el sector audiovisual, pues se enlaza con un concepto que está muy de moda ahora, que es el de conciliación, que a mi juicio creo que a veces está mal entendido porque parece que la conciliación solo tiene que ver con aquellas personas que tienen hijos, pero la conciliación, no sé si estáis de acuerdo, tiene que ver con más cosas, o sea, el cuidado de nuestros mayores, una simple gestión burocrática, ir al médico o tener tiempo para los amigos y yo creo que lo más importante, dejar tiempo para nosotros mismos. María, tú que eres una mujer todoterreno, madre, que es autónoma, que tienes tantas disciplinas encima como producir, escribir, dirigir, ¿cómo has llevado eso de la conciliación? Qué pregunta más difícil. Bueno, yo es que no sé si es que tengo hiperactividad, pero aprovecho muy, o sea, sí que creo que tengo una capacidad de concentración muy grande y sé aprovechar muy bien el tiempo. Pero, por ejemplo, con mis hijos me compré un chándal rojo, uno azul y uno gris y solo llevaba esos 3 pantalones, o sea, no dedicaba el tiempo a vestirme, llevaba ese pantalón, o sea, me refiero que sacrifiqué unas cosas por otras. Sí que voy a decir que cuando mis hijos eran pequeños yo trabajaba en la tele, era la realizadora de un programa infantil que tenía unos horarios, la tele no tiene los horarios del cine. O
sea, dentro del audiovisual hay un sector que está un poquitito más regularizado y en esos momentos yo trabajaba en la tele, con lo cual, bueno, pues trabajaba de 8 a 3, 8 a 4 y ahí pude más o menos conciliar. Lo que no pude fue crear. Es decir, yo trabajaba, mantenía una familia, una estructura, luego también además me separé, pero yo a la vez había empezado a dirigir cortometrajes y tuve un primer cortometraje que rodé en el año 99, que además funcionó súper bien, estuvo en Locarno, estuvo en Londres, en Mar del Plata, y eso sí que lo tuve que parar por completo. Es decir, además, poder escribir un guión en mis ratos libres y desarrollar toda mi parte creativa, eso se paró por completo. Y eso fue así, y fue así durante más de 10 años. Es decir, además en mi caso es que es evidente, tengo un corto del año 99 y el siguiente es de 2016. O sea, ahí está el parón. Entonces, la parte creativa, artística, y eso me generó bastante rabia y bastante frustración, porque no podía, o sea, es imposible trabajar, crear y ser madre a la vez, ¿no? Que por eso también estamos trabajando tanto las ayudas a desarrollo, las ayudas a escritura y unos temas muy importantes en nuestro sector que es para que podamos crear con dinerito en la cuenta, ¿no? Porque si no, la mayoría de la población no podemos crear si no tenemos el alquiler y la cuenta cubierta, ¿no? ¿Cómo concilio ahora? No concilio. En estos momentos de mi vida no concilio. En estos momentos trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, porque llevo muchos años en el sector y creo y quiero que los jóvenes lo tengan un poquito mejor que nosotros. Y estoy luchando mucho por ello, pues porque se regularice pues lo que estamos haciendo ahora mismamente, ¿no? Creo que es muy importante. Creo que todos deberíamos ir al psicólogo, que es una cosa que ha dicho antes Iván y que no he querido decir. Yo vengo del mundo actoral y ahí en los años 90 yo ya hacía terapia y nunca me ha dado vergüenza decirlo en alto, voy al terapeuta, voy al psicólogo, tengo un problema, ¿sabes? Y eso es una cosa que todavía a día de hoy que me flipa, que en el año 2025 eso sea tabú. O sea, que sea tabú decir voy al psicólogo o tengo ansiedad o yo qué sé, ¿no? Y al hilo de la conciliación, creo que no se nos puede pasar un asunto que cada vez está cobrando más relevancia, que es la desconexión digital. No sé qué pensáis, pero creo que cada vez es más necesario desconectar digitalmente en el tiempo libre, en el descanso. No sé, a mí me pasa que cuando recibo un simple WhatsApp, un mail, un fin de semana o en la madrugada, me pongo en modo alerta. No sé si será esto que dicen que sube el cortisol. Y en especial creo que, bueno, lo digo, tenemos que educar a los directores, directoras, mismamente a nosotros mismos, a los jefes de equipo, a los técnicos, porque hay que saber diferenciar entre lo que es urgente y lo que es accesorio. Y solamente, pues, todos somos profesionales, ponernos a trabajar contra viento y marea de madrugada o un fin de semana cuando sea sumamente necesario. Y con esto le quería preguntar a Iván, ¿cómo se está tratando la desconexión digital y el derecho a la conciliación desde los riesgos laborales? Me temo que no existe, no existe desconexión. Te puedo poner el ejemplo de que yo ahora estoy pendiente del móvil porque estoy trabajando y puedo recibir una llamada. Pero he llegado hasta tal punto, hace bien poquito en una producción, en irme a la cama sin saber a qué día rodaba el día siguiente. Ponerme el despertador a las 2 de la mañana para ver a qué hora rodaba, si eran las 6 o eran las 10 de la mañana. Por lo que no existe, y cuando no existe ¿cómo cómo vas a dormir bien o vas a descansar bien si no sabes a qué hora vas a empezar al día siguiente? Y eso, si no descansas, volvemos a tener accidentes laborales, como hablábamos antes, por lo que es una asignatura pendiente la desconexión y a día de hoy no existe. Y no se trata porque no existe. Pues hablando de esto, Iván, le pregunto a Luis qué consejos o qué medidas nos recomiendas, que creo que en nuestro sector es muy importante, y sobre todo para jefes de producción, segundos ayudantes de dirección, gente que está pegada a un móvil constantemente, pendiente del WhatsApp y del mail. ¿Qué tenemos que hacer para poder desconectar del smartphone, poder controlar eso que llaman síndrome FOMO, ¿no? Porque, o sea, hay una nueva adicción al trabajo siendo adicto a la conexión digital. Entonces, bueno, por tu experiencia, ¿qué consejos nos das? Vale, yo creo que la conciliación, cuando se hace, es estar en estados de conciencia distintos. Si no, no hay desconexión. Realmente, si no hay conciliación. Es decir,
Si yo estoy con mi pareja, pero estoy en un estado de conciencia, de alerta laboral, entonces no estoy con mi pareja, no estoy haciendo conciliación. Aunque diga que en ese tiempo en realidad estoy con mi pareja, no lo estoy, porque somos aquello a lo que atendemos, decía una filósofa, Simone Weil, que a mí me gusta mucho. Pienso que eso es a lo que deberíamos intentar llegar, a tener estados de conciencia distintos si es que queremos conciliar, es decir, si queremos vivir en 3 o 4 mundos, o, por ejemplo, un mundo laboral, un mundo personal, un mundo familiar, todos esos son estados de conciencia distintos. Claro, para eso, efectivamente, Javi, hay que conseguir una desconexión digital del trabajo, porque si tú estás en estado de alerta, entonces en realidad estás trabajando. Da igual que en ese momento estés jugando con tu hijo, en realidad estás trabajando. A nivel psicológico, ¿vale? Para lo que a mí me interesa. Y eso produciría, al final, ese estrés, porque los seres humanos estamos hechos bastante bien para un pico puntual de estrés, pero no para un estrés continuo, mantenido, soterrado. Tienes razón, efectivamente es el gran problema hoy en día. Y te parecerá muy sencillo, pero yo solo he visto funcionar el hecho de, digamos, el control de estímulos. Solo he visto funcionar eso. Es casi conductual para mí. Es decir, no puedes tener el móvil cerca y desconectar del móvil. Eso es imposible. Yo no sé quién lo puede hacer, ¿vale? Si tú estás esperando, por ejemplo, eso, un WhatsApp de trabajo, es absolutamente imposible que tengas el móvil cerca y no lo estés más o menos mirando, ¿no? Entonces, por supuesto, una de las cuestiones es el establecer como una especie de reglas personales tuyas, ¿vale? Mm, Bueno, eso puede funcionar. Yo estoy viendo ahora mucho entre pacientes, me lo cuentan gente, por cierto, de la profesión. Me lo contaba el otro día, que cuando queda con sus amigos tienen la costumbre de dejar los móviles fuera. Y es parte de la historia, ¿no? Es decir, venga, vamos a estar 2 horas sin los móviles y los dejamos aquí todos, ¿vale? Creo que al final el móvil es un depredador de atención inevitable. No hay otra forma para mí, como psicólogo, os parecerá un poco pedestre como tip, pero es la que se me ocurre. O sea, es la única que he visto funcionar, que es crearte reglas de cuándo está y cuándo no está. Cuándo lo tienes encendido y cuándo lo tienes apagado, ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, vuelvo a lo mismo que os decía al principio, sería concienciar una determinada profesión. O sea, si tú mandas WhatsApp a la gente que está a tu cargo a las 10 de la noche un sábado, efectivamente estás haciendo candidatos a el burnout. No hay más. No se puede normalizar eso. Que no. Y está normalizado. Continuamos y, como bien sabéis, el sector audiovisual es jerárquico e interdepartamental. O sea, implica una constante interacción y comunicación entre los miembros de todo el equipo. Es meramente relacional. Y es verdad que cada persona es única y desde nuestra subjetividad, pues gestionamos nuestro ego, nuestras inseguridades, las responsabilidades mal asumidas de forma diferente. Entonces, todo esto puede derivar, yo creo, vamos, sin ser consciente muchas veces en maltrato, en expulsión, en violencia, pero hay veces que estos comportamientos pues cruzan un poco el límite y dan lugar a un acoso, un hostigamiento que repercute muy negativamente en la autoestima del técnico que lo sufre. Y yo voy directamente a Luis porque es un tema que ahora está como muy de moda también, hacer literatura de lo que es un psicópata, un sociópata y un narcisista. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos tres perfiles? ¿Cómo los podemos identificar? Y esta es la pregunta que más me pesa. ¿Crees que podemos comportarnos como un psicópata sin serlo por la presión del entorno? Vale. Bueno, ninguna de las tres son definiciones, ninguna de las tres son definiciones,
digamos, nociológicamente fuertes. Es decir, no están, por ejemplo, en los manuales de diagnóstico, ¿vale? O sea, no se utiliza, por ejemplo, psicopatía habitualmente. Pero a nivel popular están. Y a mí me parece muy bien, que existan. Entonces te voy a dar como la definición para mí con la que yo uso, con la que yo trabajo. Para mí, un psicópata sería una persona que carece de emociones, ¿de acuerdo? Es una cuestión de sentimientos, ¿vale? No las tiene, no los ha tenido nunca. Un sociópata es una persona que lleva esto a sus relaciones continuamente, ¿vale? Porque no tiene miedo, porque vive en un ambiente en el que puede hacerlo o porque cree que no le van a pillar, caso de los asesinos en serie, ¿va? Y un narcisista es una persona cuyo ego le hace creer que sus cualidades son más importantes que las cualidades del resto. Y de hecho, aquello en lo que él es bueno es lo único importante en la vida. Esa es mi definición, ¿vale? Bien. O sea, por ejemplo, en el caso... Entonces, ¿hay grados? No, para mí no. Si usamos estas definiciones, no, y por eso es importante, porque si no le llamamos narcisismo a todo. Por ejemplo, yo creo ser muy bueno en muchas cosas. No muchas, pero por lo menos 5 o 6 sí. Y creo ser muy bueno, creo ser extraordinariamente bueno. Por ejemplo, yo soy un gran dormidor de siestas, que lo sepáis. Soy muy bueno durmiendo la siesta, ¿vale? Y de verdad que soy muy bueno. O sea, creo que estar entre las 5 personas a lo mejor que mejor duermen la siesta ahora mismo en España. O sea, os juro, o sea, presumo de ello, ¿vale? He dormido siestas en Kosovo en medio de una guerra, en El Salvador en medio de un terremoto. Ok, bien, pero no se me ocurre pensar que eso me hace élite, que eso me distingue por encima de los demás. No se me ocurre pensar que porque duermo bien la siesta, los demás sois inferiores a mí. Los demás estáis dormidos y yo estoy despierto. Los demás sois ovejas y yo he visto la verdad. Sin embargo, hay gente que, por ejemplo, porque cata bien vinos, cree eso. Y lo único que hace es catar bien vinos, que bueno, pues está bien, pero vamos, yo creo que es mejor dormir bien la siesta. Eso es un narcisista. Un narcisista es un tipo que, por ejemplo, porque tiene mucha inteligencia analítica, se cree por encima de los demás. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la inteligencia analítica no es uno de los tipos de inteligencia. Tampoco es tan importante. ¿Vale? Eso para mí es una clasificación. Psicopatía, lo que os digo. Claro que en determinadas situaciones estamos no sintiendo. Nos ocurre a todos, ¿vale? Por ejemplo, en una situación de estrés muy alta, probablemente todos perdemos emociones como el miedo, como la empatía hacia los demás, la tristeza, etc. Sí, por supuesto, es temporal, ¿vale? Por supuesto, determinadas drogas, ¿vale? Como la cocaína, pues psicopatizan a todo el mundo. Sí, claro, temporalmente. Pero esa persona no es un psicópata. Se le pasa al día siguiente. Y por ir un poco al grano ahora sobre nuestro sector, que sí que me consta que Riesgos Laborales sí que está tomando un poco cartas en el asunto, o eso parece. ¿Qué protocolos para Iván se están llevando a cabo en el sector audiovisual pues, para controlar y evitar estos abusos evidentes entre trabajadores? Sí, tenemos ahora leyes, bueno, la vigente presión de riesgos laborales, pero como la ley de igualdad también, son leyes que están intentando un poquito a poco mejorar la situación en este aspecto. Pero se está trabajando sobre todo en dos direcciones. Una es la formación. Todos hemos recibido cursillos de plataformas que nos ayuden a identificar los acosos, pero sobre todo medidas como las denuncias anónimas o no tan anónimas. Canales que sean tanto teléfonos como correos que una vez identificada este tipo de conductas, denunciarlo. Y son las medidas que poquito a poco van avanzando y yo creo que están bastante bien. Animo desde aquí a todo el mundo que sufra algún tipo de acoso, pues que denuncie a través de estos mecanismos, que son las herramientas que tenemos a día de hoy en la mano. El día que tengamos otras, pues supongo que
que irán desarrollándose más, pero a día de hoy identificar con la formación los cursillos estos que nos dan algunas plataformas y sobre todo los canales de denuncia para que sabéis cómo funciona, un escrito de que está sufriendo algún tipo de acoso y se reúne la comisión en este caso para evaluar si hay que llevarlo a los juzgados o hay que sancionar o incluso tomar medidas disciplinarias. Animo, como digo, a que todo el mundo denuncie porque son los canales y las herramientas que nos estamos dotando en los audiovisuales, sobre todo. Sí, porque en relación a esto, ya antes hablábamos del poder, tenemos que tener, jefes de equipo o determinados cargos del sector audiovisual, tenemos que tener autoridad y un escalafón en la jerarquía. Entonces, yo he apreciado en los últimos años, no sé si estáis de acuerdo, que el principio de autoridad que antaño ostentaban algunos cargos, pues se ha ido irremediablemente sustituyendo por algo que suena muy bien, que es el liderazgo, pero que yo tampoco tengo muy claro qué es lo que es, porque creo que las nuevas generaciones, no sé si los Z o esta generación que llaman de cristal, que bueno, no me gusta poner etiquetas, entienden mucho peor lo que es la autoridad y entienden que solamente respetan si el que está arriba se gana realmente esa autoridad. Entonces, no sé, un poco para Luis o para todos, si creéis que esto es así y si es una complicación para los jefes de equipo, esta nueva percepción de lo que es la autoridad. A ver, Marí. María, ¿querías hablar o...? Porque no lo tengo claro, porque yo no lo he vivido. Eso, esta apreciación de los jóvenes, o sea, es muy novedoso para mí. Sí, salió un artículo he leído un artículo en El País o en no sé qué periódico digital que decía que la nueva generación realmente quería, evidentemente, pues tener más, o sea, sacrificaban lo que es un éxito profesional por un bienestar y trabajar menos horas y creo que con esta generación también, estamos hablando de los jóvenes de 20 años y en nuestro sector sí que la autoridad como tal no la entienden y sí que necesitan una relación diferente con respecto a la jerarquía. No sé qué piensa Luis. Bueno, mira, nuestra sociedad es progresivamente individualista. Se hace mucho en psicología la distinción entre culturas más colectivistas, ¿vale? Que eran, bueno, pues antes en España, pues, hace 30, 40, 50 años, la generación de los que ahora tienen 80 todavía vivían en un mundo colectivista. En un mundo colectivista el respeto a la autoridad, por el hecho de ser autoridad, era parte de la vida, ¿vale? Pero es todavía en Japón, que es una cultura colectivista, ¿vale? Por ponernos un ejemplo. El mundo se está haciendo cada vez más individualista. En las culturas individualistas hay mucho menos respeto a la autoridad como tal. Es decir, no existen tanto las jerarquías. Como tú has dicho, Javi, en una cultura individualista la autoridad hay que ganársela. Hay que ganársela a base de liderazgo, ¿vale? A base de carisma o a base de resultados. ¿Ok? De hecho, esto ha ido ocurriendo. Hay un libro de una psicóloga de Yante Vuelve que se llama Generation Me, Generación Yo, lo tradujeron aquí, que ya alerta sobre esto, este fenómeno, y es un libro de hace 20, 30 años, para que os hagáis a la idea de hasta qué punto va de esto de reloj. Y ya hablaba en él de que los jóvenes de esa época ya no respetaban la autoridad y que teníamos que encontrar otros modos diferentes de autoridad. Eso, pues como todo cambio, tiene su parte buena y su parte mala. ¿Ok? La parte buena para mí es que efectivamente la autoridad hay que ganársela. La parte mala es que en una cultura individualista muchas veces se gana con factores que no tienen nada que ver con tu capacidad laboral o con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es terreno abonado para el tipo más psicópata, narcisista, maquiavélico, que eso es lo que llamamos la tríada oscura, ¿ok? Y es ese tipo de gente que suele ser tóxico. Esa mezcla entre psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, capacidad de manipulación, hace que esta gente haya medrado muchísimo en los últimos años. Y el jefe psicópata se ha convertido como, digamos, en una figura pues, que aparece continuamente en películas y en series de televisión y de la que se habla continuamente de sus víctimas. Esa es la parte, digamos, negativa, que a veces los que tienen autoridad es a base de manipulación, narcisismo
que les permite ante los demás tener una gran imagen, y psicopatía, que les permite ser nada empáticos y con eso dejar víctimas por el camino, pero mediar. Bueno, sus ventajas y sus inconvenientes, pero estoy de acuerdo en el análisis de Javi. O sea, efectivamente, en culturas progresivamente más individualistas, cada vez habrá menos respeto a la autoridad como tal. Bien, estamos ya en la recta final de este programa. Hacemos otra breve pausa antes de sacar conclusiones sobre la gestión de la salud mental desde la producción, los recursos humanos y los riesgos laborales. Vamos a hablar de cómo está la situación con la legislación de la inteligencia artificial en España, Europa y cómo se trata en Estados Unidos y China. En España tenemos la Ley 1/2023 de Inteligencia Artificial, que sigue el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial aprobado en junio de 2024. Establece normas comunes para toda la Unión Europea. Clasifica los sistemas de IA según el riesgo y exige transparencia, documentación técnica y conservación de registros. Desde febrero de 2025 ya están en vigor algunas obligaciones, como la alfabetización de la IA y la prohibición de sistemas de alto riesgo. Antes de estas leyes específicas de IA, en España ya teníamos el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que protegen nuestros datos personales. Estas normativas establecen una serie de derechos para los ciudadanos, como el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición en cuanto al tratamiento de los datos personales. Además, imponen obligaciones a las empresas y organizaciones para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos. La Ley de Propiedad Intelectual, por su parte, es la ley que regula los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas y científicas, así como otros derechos conexos. Protege una amplia variedad de obras, incluyendo libros, composiciones musicales, obras dramáticas, coreografías, obras cinematográficas, esculturas, pinturas, dibujos, grabados, historietas gráficas, proyectos arquitectónicos, mapas, obras fotográficas y programas de ordenador. Los autores tienen derechos morales y patrimoniales sobre sus obras. Los derechos morales incluyen el derecho a decidir si la obra se divulga y cómo se hace, exigir el reconocimiento de la autoría y oponerse a cualquier deformación de la obra. Los derechos patrimoniales permiten a los autores explotar económicamente sus obras mediante reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. En la Alianza Audiovisual estamos preocupados por los riesgos y las infracciones legales de la IA generativa. El año pasado pedimos al Gobierno y a las empresas de IA que respeten y protejan los derechos y los empleos en el sector audiovisual, a través de un manifiesto en el que se expresaron los puntos más importantes en los que Alianza Audiovisual hizo hincapié para proteger a las organizaciones de autores, artistas y trabajadores culturales del sector audiovisual, del libro y de las artes escénicas ante los abusos de las empresas de inteligencia artificial y que promueven el respeto de sus derechos fundamentales y la dignidad de sus trabajos. Así se solicitó medidas legislativas y administrativas para minimizar los riesgos de la IA generativa y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y profesionales del sector artístico y cultural. Alianza Audiovisual insistió en la necesidad de obtener autorización previa para el uso de las obras artísticas y literarias en el desarrollo de modelos de IA y en la remuneración por su uso legal, y pidió la retirada del mercado de los modelos de IA creados ilegalmente y la indemnización por el uso ilícito de las obras artísticas y literarias. También exigió transparencia a las empresas de IA y que la Administración no utilice modelos ilegales de IA ni permita su participación en concursos, premios, ayudas, subvenciones o licitaciones públicas. En el otro lado del charco, Estados Unidos, con Trump de vuelta a la presidencia, se espera un enfoque más relajado de la regulación de la IA. Trump ha firmado una orden ejecutiva que revoca las políticas anteriores y que, según él, frenaban la innovación de la IA. Y dice que para mantener el liderazgo mundial de la IA hay que desarrollar sistemas sin sesgos ideológicos. En China, la regulación de la IA se centra en la protección de datos y la propiedad intelectual. Las medidas provisionales para la gestión de los servicios de IA generativa publicadas en julio de 2023 exigen que los proveedores de IA usen datos y modelos legítimos y que obtengan el consentimiento de las personas cuyos datos se utilicen en servidores chinos. Además, deben marcar los contenidos generados y hacer evaluaciones de seguridad continuas.
En el ámbito internacional, la aparición de DeepSeek, conocido como el ChatGPT chino, ha revolucionado el mercado de la IA. DeepSeek combina modelos de lenguaje de última generación con capacidades de búsqueda y análisis en tiempo real. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha expresado serias preocupaciones sobre posibles riesgos de la privacidad y seguridad de los datos personales que esta IA puede o podría implicar. Han solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que investigue el funcionamiento y las prácticas de DeepSeek para garantizar la seguridad de los consumidores en España. Muchas gracias y desde APA te aconsejamos que estés informado. La IA evoluciona muy rápidamente y lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. Y pregúntate si eres usuario particular y tú haces lo que quieras con tus datos, o si eres profesional contratado por cuenta ajena, supeditado a un contrato laboral con cláusulas de confidencialidad y protección de datos. Porque si es así, valora y mira los términos y condiciones de la IA que vayas a usar, dónde están alojados los datos de entrenamiento de esa herramienta de IA, dónde, en qué país, para ver cómo está supeditada la legislación de la IA, y en caso de duda, siempre consulta con el departamento jurídico de tu empresa. Bueno, pues cambiamos ahora de tema para hablar de una cuestión que es importante y quizás un poco delicada, que son las adicciones tóxicas, porque es a veces no muy común encontrarnos con algunas personas en el equipo que consumen sustancias adictivas o fármacos, relajantes, estimulantes de manera descontrolada. Y bueno, aunque la realidad no siempre coincide con los estereotipos de nuestro sector, sí que hay que estar alerta un poco con los problemas de adicción y los consumos irresponsables. Y voy directamente con Iván por saber qué se están tomando en cuanto a medidas preventivas para controlar este problema. Sí, desde el punto de vista de riesgo laboral de esas producciones no deja de ser campañas informativas. La ley no permite ir más allá. Tenemos muy interiorizado que si te pones al volante de un coche no puedes beber alcohol, pero vemos normalizado que alguien se suba a un andamio, un eléctrico se suba a un andamio habiéndose tomado vino a la hora de comer o habiendo tomado algo que más allá del vino. Pero no tenemos herramientas para ir más allá, por lo tanto, son las meras campañas informativas. No obviamente es una lucha diaria contra el consumo de sustancias, pero vamos poco a poco intentando concienciar a la gente que, al igual que no pueden conducir bajo los efectos del alcohol, no pueden trabajar bajo los efectos de sustancias nocivas. Ya te digo, campañas informativas y poquito más, que no es poco. Sí, eso es evidente, pero es verdad que, bueno, no lo sé si estás de acuerdo conmigo, que nuestro sector goza un poco de la etiqueta y la fama, como otros sectores, y luego, por otro lado, sí que ha habido bastante permisividad en cuanto a esto. No sé, decía Escotado, evidentemente, que de piel para adentro manda cada uno y cada sustancia o cada fármaco que hiciere cada uno es responsabilidad de cada uno, pero cuando interfieren directamente con el trabajo y con las relaciones personales, yo creo que ahí no. No sé si estáis de acuerdo. Entonces, bueno, reflexionad un poco si creéis que nuestro sector debería implementar medidas de control o de mayor concienciación, o simplemente no mirar para otro lado y tomar un poco de conciencia o ayudar al compañero que realmente sí que está atrapado en una adicción. Yo creo que en nuestro sector la cocaína está a la orden del día y que hay que decirlo bien alto. Lo que pasa es que la cocaína no tiene efectos como la heroína, no lo ves, no ves el deterioro, pero la cocaína en la televisión y el cine me parece que es una droga muy, muy usada, porque además potencia todo lo que aguantamos, ¿sabes? O sea, tiene algo de como nosotros aguantamos la noche, el día y los cambios horarios, llevas 13 horas y tal. Lo que pasa que lo que provoca la heroína luego, la resaca, es una agresividad hacia el entorno terrorífica. Entonces, lo que no sé es cómo se podría regular, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Controles al entrar en el rodaje? Eso no se puede, no creo que se pueda hacer nada así, ¿no? Entonces, es un asunto muy complicado. Pero no solo la cocaína, María, yo creo que también el alcohol y la marihuana, el alcohol se ha quitado del catering, evidentemente, y con eso hemos ganado bastante, porque lo que estaba diciendo Iván,
el subirse a un andamio cuando has tomado alcohol es muy peligroso, o sea, corre en riesgo tu vida y que caiga el andamio encima de los demás. Pero sí que es cierto que es que ya no solo la cocaína, es el fumarse un porrito y al final estás perdiendo facultades para desarrollar tu trabajo y ya está, y el alcohol igual. Yo hablo de lo oculto, porque yo doy por hecho que el alcohol y la marihuana están en la orden del día, pero la cocaína también. Lo que pasa que, ¿sabes? La cocaína es más invisible, ¿eh? Algo como... Es mucho más invisible que el alcohol y está a la orden del día clarísimamente, ¿no? Pero desgraciadamente en este y en todos los sectores, o en muchos sectores, o sea, es algo que Eso no somos diferentes al resto. desde luego... Sí, pero hablando un poco de la continuidad y demás, es verdad que creo que el consumo de determinadas sustancias sí que hace grupos o hace amigos y hay cierta exclusión hacia aquellos que no son consumidores. Entonces, bueno, todo esto me hace a mí reflexionar un poco eh, realmente cómo se consiguen las oportunidades. O sea, hay mucha literatura en torno a esta cuestión y simplemente reflexiono conjuntamente de si debemos hacer algo o debemos seguir un poco en la línea que hay una cierta permisividad controlada. Hemos mejorado, que yo recuerdo cuando empecé que había en el catering 150 cervezas y a las 12 del mediodía pues parte del equipo estaba afectado y sobre todo cuando veías a un compañero que estaba afectado por una sustancia, no decías nada, incluso, bueno, se permitía. Eh, bueno, ahí lo dejo si queréis comentar algo. A mí me parece muy complejo decirle a una persona que está consumiendo algo, tienes un problema, ¿sabes? Me parece complejo, porque no te lo va a reconocer, entre otras cosas, ni te va a reconocer que tiene un problema. Creo que el problema con las sustancias lo tiene que reconocer uno mismo. No sé si desde riesgos laborales, a lo mejor, Iván. Es que es como en otros aspectos de otras profesiones, la concienciación y que la gente sepa con información qué se está metiendo. Más allá de eso no podemos hacer nada. No es vida privada porque afecta al resto, pero concienciación y que la gente sepa que los problemas que tiene, porque también desarrollan problemas mentales. Supongo que el compañero no podría ilustrar, pero hemos hecho mención a que no se ve, pero se ve cuando estudias mucho tiempo con el consumo de cocaína. Vamos, yo creo que se percibe. Pero más allá de campañas informativas, no puedes hacer nada. No tenemos un policía en el set para decir, oye, tú sí, tú no, tú fuera, tú dentro, como pasa en la calle cuando pasa ese tipo de consumo. Por lo tanto, no puedes hacer mucho. Simplemente campañas de concienciación para que sepan lo que está pasando y lo que puede pasar. Más allá de eso, no podemos meterlo. Sí, pero no nos vamos a ir a sustancias como el alcohol o como otras drogas. Creo que también es común, no sé, vamos, porque yo lo he vivido, por la naturaleza del trabajo, meterte en un bucle de tener que exprimir las horas del día con eh, estimulantes, con bebidas energéticas, con muchos cafés para poder aguantar. Y después, cuando lo llega la noche, pues tener que tomarte una simple dormidina o tomarte algo que te baja la tensión. Y en ese bucle constante transitamos muchos técnicos bueno, a veces puede ser algo autodestructivo sin ser consciente. Entonces, eh, podemos ser adictos también a este tipo de sustancias. Em, yo creo que el riesgo que corréis es que siga siendo un ambiente toxicómano, ¿vale? O sea, yo creo que efectivamente es una decisión individual eh, y la mezcla, por ejemplo, de alcohol y cocaína está presente en todas las profesiones hoy en día, ¿no? O sea, es, digamos, la mezcla de sustancias para drogarse que está utilizando una gran parte de la población. Pero creo que el problema es que tal como está montado el ambiente del audiovisual, casi es necesaria para aguantar. Y eso es lo terrible. Y de hecho, casi es necesaria para el intercambio social. Casi es necesario para estar en los lugares en los que se decide quién va a ser el técnico de sonido de no sé qué. Y eso es lo que me cuentan mucho los pacientes que tengo dentro de vuestro sector. Eso es lo que yo llamo un ambiente toxicómano, ¿vale? Hay ambientes así. Por ejemplo,
También lo son los abogados de alto nivel. Los despachos de abogados es lo mismo. Es como que esa mezcla de alcohol y cocaína es adaptativa. Digamos, está casi generada por el ambiente. Por las mismas razones, además, que vosotros. Porque son jornadas maratonianas y además en los lugares en los que se define un poquito quién va a ser la persona que hace esto o hace aquello, es decir, en los lugares en los que se hace networking, es que hay que estar enfarlopado para poder estar ahí. Si no, no pintas nada. Eso es un problema. Es un problema en esos ambientes, es un problema entre los políticos, es un problema entre determinadas ramas de la medicina. Por ejemplo, por deciros ambientes toxicomanos que yo veo como psicólogo. El problema es el ambiente, para mí. Por eso cuando, por ejemplo, Iván habla de información y tal, me parece importantísimo. Porque si el ambiente en sí, el ecosistema, creo que tú has utilizado esa palabra alguna vez, Javi, si el ecosistema de alguna manera te está pidiendo esa mezcla, si vas a progresar más en la profesión, vas a aguantar más hoy, vas a ligar más, si vas hasta arriba de coca y de alcohol, pues ahí ya deja de ser una decisión individual. Y ahí yo creo que sí que podemos meternos. No sé si estáis de acuerdo. Es decir, yo la decisión individual de una persona de seguir consumiendo, aunque se esté fastidiando su vida, no puedo hacer nada ni debo. O sea, yo dejarles que se equivoquen es su derecho, es una cosa que usamos mucho los psicólogos, ¿no? Como frase. Pero en una decisión colectiva de favorecer indirectamente ese consumo, pues a lo mejor sí podemos hacer algo entre todos. Ahí os lo dejo, ¿no? Es como, bueno, es que, Eso que ver con los horarios. por supuesto, absolutamente, Empezar por ahí. por supuesto. Ay, Por supuesto, María, claro. Sí, por eso os decía que normalizar ciertos patrones que son terribles para la salud mental, a lo mejor no es una buena cosa, ¿no? No sé. Porque indirectamente, por ejemplo, conduce a esto. Bueno, por los horarios también y quizás por la autoestima, ¿no? Porque las dos sustancias que estamos tratando, las dos son desinhibidoras y las dos generan pues una seguridad que no tendrías a la hora de estar en un estado de conciencia normal. Pero bueno, es un tema muy delicado que evidentemente tiene que primar la libertad individual, pero La individual no lo dudamos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, obviamente, creemos en la libertad individual para eso. Pero el que un ambiente lo favorezca, no sé. Pero se puede trabajar en el sector sin consumir sustancias, eso lo tenemos todo claro. Por supuesto, no. Que lo favorece, pero que también se puede hacer lo contrario, no consumirlo. No. Sí, cuando un ambiente lo favorece no quiere decir que sea obligatorio. Pero no, el ambiente en sí a lo mejor se le puede dar una vuelta cuando realmente está resultando como adaptativo, ¿no? Eso es lo malo, ¿sabes? Por supuesto, no. Yo conozco a mucha gente que está dentro del sector y que obviamente no consume, claro, pero y que pues, le ha funcionado bien, quiero decir, le va bien, ¿no? Pero, ay, qué lástima, ¿no? Que un ambiente en sí, eh, digamos, favorezca algo que probablemente está deteriorando la salud mental de mucha gente, ¿no? Qué lástima. A lo mejor la figura de... Porque yo creo que una persona consume cuando no tiene autoestima suficiente, si no, no lo haría, creo yo. Entonces, una figura, igual que existe en los colegios. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio, luego lo quitó la no sé qué presidenta de la Comunidad de Madrid, pero había orientadores Orientadores, claro. orientadores en todos los colegios, en rodajes, estaría súper bien. Orientadores para momentos de estrés, para momentos de tensión en el equipo que los hay, en las series, ya ni os cuento la necesidad de un orientador, de hacer una opción. bueno, está claro que después de todo este tiempo, con estas profundas reflexiones en torno a los rodajes y a la exigencia del sector, creo que todos somos responsables un poco en controlar la salud mental y emocional para que no se tambalee en un rodaje y sobre todo pues productores, directores de producción, jefes de equipo, técnicos de riesgos laborales, que llevar a buen término una producción no solo es hacer planos bonitos y cumplir los plazos, sino creo que también implica pues eso, romper estos tabús, fomentar la desestigmatización, reducir las bajas médicas asociadas al estrés y sobre todo
darle un cariz humanitario a los rodajes, que si tenemos tanta dureza encima, debemos de fomentar pues la humanidad. Y entonces, Iván, ¿qué medidas urgentes o consideras que quedan todavía por implantar a los técnicos en prevención para garantizar que se proteja esta cuestión de los trabajadores? Sí, mira, hace unos años había accidentes laborales y se asumía como algo normal. Llegaron las aseguradoras, porque fue por las aseguradoras básicamente, que dijeron que era una situación insostenible y que había que mediar. Y aparecimos los técnicos para intentar mediar y que no hubiera accidentes. Pues estamos en una situación igual de crisis con este aspecto de la salud mental. No creo que de la noche a la mañana se vayan a implementar psicólogos, pero como las aseguradoras vean que es un nivel de bajas laborales, de estrés, de depresión, van a meter caña en este aspecto. Y yo creo que no pasa por otra cosa que sea, no sé si meter un psicólogo en el rodaje, pero sesiones de psicología, sesiones de estrés, sesiones de terapia, como hemos dicho antes, de yoga, el orientador que ha dicho la compañera hace un momento, meter psicólogos en rodajes, básicamente. Y yo creo que no hay otra manera. También administrar, a ver cómo podemos organizativamente que los rodajes sean menos estresantes, pero en ese aspecto tengo poca fe. Pero sí en la de implementar psicólogos. Ya producciones americanas están intentando horas de psicólogo gratis, te mandan oye, tienes 2 horas de psicólogo gratis, pero con 2 horas de psicólogo gratis no hacen nada. Pero ya están intentando meter la salud mental y los psicólogos en las producciones audiovisuales y yo creo que ese es el futuro y que eso debe ser una medida urgente. Psicólogos, horas de psicólogos, gente que gestione en los rodajes, en los mismos rodajes, nada de fuera de ellos, en los mismos rodajes. Y tú, María, como presidenta de Alianza Audiovisual, que conoces bien a todo el abanico del sector, estás en conversaciones con el Ministerio de Cultura y bueno, pues por tu figura diletante estás cambiando las cosas poquito a poco. ¿Qué consideraciones a futuro, aparte de las del Estatuto del Artista, que eso será literatura legal, crees que puede tener esta cuestión? Igual que el ministro de Cultura ha creado en un cuarto de hora una unidad sobre violencia de género que se ha creado, me parece esencial que el Ministerio de Cultura cree una unidad como sobre sanidad mental en nuestro sector. O sea, y eso yo, que ya me conocéis, que soy bastante guerrera, lo puedo intentar porque de verdad que la unidad esta de violencia de género se creó así, por varias noticias en la prensa sobre ese asunto, ¿no? Entonces, si se le manda un informe bien hecho y un informe de la situación, no el informe que yo me he leído ahora de Seguridad Social sobre enfermedades profesionales, sino otro informe sobre esto, analizando la situación del sector, se podría intentar crear. O sea, yo creo que sería muy interesante. Y desde APA, no sé, Susana, te pregunto a ti como representante, ¿se ha tomado conciencia o aunque sea en corrillos con directores de producción asociados sobre esta cuestión en algún momento? Claro, por supuesto, desde APA tratamos todos los temas que afectan a nuestro trabajo, a nuestro sector y a nuestra salud. De hecho, gracias a tu iniciativa hemos puesto en marcha este podcast interesantísimo y muy necesario. Entonces, nosotros intentamos desde APA estar un poquito, ir por delante de los problemas y todos los que conocemos, pues poner a ir o buscar los medios para poner la solución. Mínimamente, por lo menos, informar. Y luego, pues intentar llegar hasta donde donde nuestra asociación nos permite. Ahora con Alianza Audiovisual pues seguimos avanzando, estamos colaborando también con ellos. Entonces, bueno, pues queremos estar intentando solucionar todos los problemas que nos encontremos y mejorando nuestro trabajo y nuestra calidad de vida, que es importantísimo. Y Luis, te voy a dar el honor de cerrar este episodio con calma, porque tenemos tiempo todavía. Y después de habernos conocido y de haber charlado tan fluidamente, ¿qué sensaciones tienes sobre lo que significa hacer cine, hacer televisión? ¿Y qué guinda del pastel nos darías para aconsejarnos a ser mejores profesionales y a ser más sanos desde el punto de vista mental? O sea, mi sensación, esto os lo voy a contar casi a nivel personal, es que me encontré a las personas más estimulantes que haya conocido. Es decir, esto me pasa desde que tengo 20 años. Las personas más estimulantes que yo he conocido están en vuestro sector
Y es como que individualmente hay un montón de gente muy interesante y con mucho potencial, digamos, de salud mental, pero es- creo que estáis todavía en un formato muy insano como colectivo. Es decir, que el formato en el que trabajáis todavía normaliza patrones de falta de salud mental que yo creo que tenéis ganas de dejar de normalizar, ¿no? Es como que todavía hay cuestiones como estas, como lo que citaba Iván, que todavía parece que tener problemas de salud mental está penado o por lo menos es tabú, que esto, ¿no? Que hablábamos de que la estructura laboral a veces parece que fomenta la falta de salud mental, ¿no? Yo creo que es una cuestión como colectiva y pienso que dejar de normalizarlo consiste sobre todo en hablar del tema como hemos hecho hoy. Y por eso me parece fenomenal esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo han empezado otras campañas para dejar de normalizar cosas tóxicas? Por ejemplo, el acoso sexual. Pues igual, empezando a hablarlo, empezando a denunciarlo, empezando a decir cosas y mm, empezando a reivindicar que no hay que normalizar que eso sea cuestión que nos rige. A lo mejor podemos cambiarlo entre todos. Pues yo haría hincapié en intentar esto con la salud mental, ¿no? Eh, de verdad, me parecería una lástima que siguierais en un patrón de salud mental tan tóxico, porque no os lo merecéis, hombre. ¿Sabes? Es algo así lo que diría Javi, es como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué vais a tener que estar en este tipo de cosas que hemos ido desgranando hoy? No sé. No, vamos a por ello. Entonces, hablar del tema, sacarlo a la luz, decir aquí hay patrones objetivos que no funcionan, es un formato que ya no, ¿vale? Pues a lo mejor está bien. Y Entonces, es la chispa del cambio. te emplazamos para otro episodio pues, sobre otras cuestiones que nos hemos dejado en el tintero, porque podríamos estar horas y horas escuchándote, Luis. Y bueno, sin más, yo creo que tenemos que ir acabando ya. Vamos a dar las gracias a Susana de la Mata, que nos ha ayudado a conducir el programa. Por supuesto, a María Salgado, mujer todoterreno, como digo, para quien no la conozca, y bellísima persona. A Iván Carrador, que nos ha echado un cable en la razón y en la legalidad de los riesgos laborales. Y, como no, a Beatriz, que ha estado ahí a la sombra, echándonos una mano a coordinar este especial podcast y, bueno, inédito hasta la fecha. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, a todos vosotros esperamos que hayáis disfrutado con este podcast tan interesante. Os animamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy y que tengamos una relación laboral saludable y sobre todo una mente saludable. Os esperamos en el próximo podcast de APA y no olvidéis cuidaros. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.